Para mí es un verdadero honor presentar esta, eh, este webinar o esta conferencia referente a algo que siempre nos causa un sentimiento en lo más profundo de nuestro corazón y probablemente en los padres, en lo más profundo de su alma, o sea, la forma de vivir el día a día, que es cuando reciben la noticia de un cáncer en un niño, hijo, hija, sobrino, nieto. Es algo que desde el punto de vista sentimental, individual, nos cambia totalmente la percepción de la vida. Y en realidad es una prueba muy, muy fuerte de lo que es el vivir día a día. Pero al mismo tiempo, les puedo decir que el cáncer en el niño, con una detección oportuna, con tratamientos adecuados, con medicamentos adecuados y con el médico adecuado, el porcentaje de curabilidad es mucho más alto de lo que nosotros como oncólogos vemos en el adulto. Eso es el cataplasma para el alma de padres, abuelos, tíos, padrinos incluso. Ante esta situación y con motivo del Día del Niño, el 30 de abril, que, bueno, se desarrolló todo un evento en Centro Libanés, pero Al-Hakim no quería dejar pasar el hecho de que el cáncer en el niño es una enfermedad curable. Si se trata en el momento adecuado, con los medicamentos adecuados, en el centro adecuado y con los médicos adecuados. Es una mesa de 4 pilares. ¿Y quién mejor para esto que la doctora Farina Arreguín González? A la doctora Arreguín, la verdad, la he seguido y la he admirado desde mi vivencia en la Sociedad de Oncología, en el Consejo Mexicano de Oncología, como una persona muy importante en la oncología pediátrica. Ella ha estado en posiciones de liderazgo en la Sociedad Mexicana de Oncología, en posiciones decisivas, y de hecho lo está en el Consejo Mexicano de Oncología, que es el órgano que certifica a los médicos para poder ejercer la profesión. Pero además de todo eso, es la jefa o el jefe de oncología pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Lo cual, con toda esta carga académica, institucional, verdaderamente la doctora Arreguín ha movido la aguja del tratamiento para niños con cáncer. Desde un punto de vista institucional, Centro Médico Nacional 20 de noviembre, desde un punto de vista social, Sociedad Mexicana de Oncología, Consejo Mexicano de Oncología, y desde un punto de vista personal en su práctica privada. Entonces, ¿quién mejor que una persona con toda esta experiencia y con todo este deseo de trabajar con niños con cáncer? Me platicaba que en la Semana Santa estuvo en Memphis, en el Hospital San Luke's de Memphis, viendo todos estos nuevos proyectos, protocolos y manejo para niños con cáncer. Entonces, es un gran contacto y una persona de un gran valor para la oncología pediátrica. Doctora Farina Arreguín, pues qué más que agradecerle el hecho de que esté aquí con nosotros y además su compromiso social. Quiero decirles que gracias a ella se pudo regalar por parte del Centro Libanés juguetes a niños en el 20 de noviembre. Y es la primera vez que sucede después de la pandemia.
Entonces, es toda una líder incluso para abrir nuevas oportunidades a los niños con cáncer. Doctora Reguín, muchísimas gracias por aceptar darnos esta ponencia, esta plática. Y bueno, pues Centro Libanés Al-Hakim le agradece a usted pues bueno, ya es mayo, pero en esta época todavía del niño, traernos estas noticias la noticia es difícil, cáncer, las expectativas son buenas, puede ser curable. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctora. Muchas gracias, doctora Tiem. Muchísimas gracias a Centro Libanés por la invitación y por dejarme compartir estos momentos con ustedes, y muchísimas gracias a todos ustedes que están conectados. Y bueno, vamos a empezar, y el tema es cáncer en el niño, una enfermedad curable. Porque así es. Entonces, vamos a hablar durante estos 40 minutos sobre cuáles son los principales datos de sospecha de cáncer infantil, para que podamos llevar a nuestros hijos de una forma pronta y oportuna con el especialista. Pero hablamos de cáncer, y yo creo que lo primero que todos tenemos que conocer es qué significa esta palabra cáncer, que nos da tanto miedo y que es una palabra que de verdad nos impacta y que nunca nadie queremos escuchar. Cáncer habla de un crecimiento anormal de células, o sea, las células de nuestro cuerpo, de cualquier parte de nuestro cuerpo, empieza a crecer de una forma incontrolada, crecen. Pero para poder hablar de cáncer se necesitan 3 características. La primera es atipia celular. ¿Qué es esto? Que las células generalmente, que son como las de arriba que vemos que son células bonitas, se vuelven células feas, son células aberrantes que pierden por completo la forma. Generalmente las células tienen un núcleo, que es la parte negra que ustedes ven, y un citoplasma, que es la parte roja. Entonces se pierde por completo la relación normal que deben de tener las células. La siguiente parte importante para poder hablar de cáncer es que el cáncer es genético. ¿Qué significa esto? Que para que nosotros tengamos cáncer, tiene que haber una información errónea en nuestro código genético, o sea, en la información que tienen nuestras células. Generalmente existen factores que hacen que estas células crezcan de forma incontrolada, y también hay factores que inhiben a estos puntos que llegan, y cuando hay células feas llegan y los paran, que se llaman checkpoints, puntos de inhibición. Entonces, eso no pasa, se pierde el equilibrio y las células feas se empiezan a crecer. Y la siguiente característica importante para poder hablar de esta enfermedad es la capacidad de dar metástasis. ¿Qué significa? De diseminarse a todo nuestro cuerpo. Si no tenemos estas 3 características, no hablamos de cáncer. Podemos hablar de tumores benignos, de crecimientos, pero no específicamente de cáncer. Esta es la agenda del día que vamos a ver en estos 40 minutos. Primero, datos duros. ¿Cuál es el panorama que tenemos en nuestro país? Vamos a hablar del término de diagnóstico oportuno, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son los datos de sospecha de cáncer infantil? Vamos a quitar algunos mitos sobre esta enfermedad y finalmente los puntos para llevar a casa. Y bueno, datos duros. El cáncer no es una enfermedad frecuente. Eso es lo primero que tenemos todos que saber. Si nosotros comparamos el cáncer en niños y adolescentes con el cáncer que se presenta en adultos, el cáncer en niños únicamente ocupa el 5%. Vean ustedes, no es frecuente. Y existen muchas otras enfermedades en los niños y adolescentes que se presentan afortunadamente con mayor frecuencia. Pero es una enfermedad que todos debemos de conocer. Es un problema de salud pública al ser la primera causa de muerte por enfermedad en niños y adolescentes. Nada más por eso, todos tenemos que saber que existe. Definitivamente, decirle a alguien que su hijo tiene cáncer o decirle a un niño que tiene esta enfermedad
es una situación de un alto impacto. Si bien no es frecuente, por supuesto que es un alto impacto físico por todo lo que implica tener esta enfermedad, o sea, lo que pasa en el cuerpo del niño, del adolescente, lo que pasa con el tratamiento. Por supuesto, los niños están pues con quimioterapias, con radioterapia, con cirugías, que en muchas ocasiones son cirugías mutilantes, estar mucho tiempo en el hospital. Entonces es un alto impacto físico. Un alto impacto social también, porque los niños son estigmatizados en muchas ocasiones, o sea, porque uno los señala o sus compañeros los señalan o la gente en términos generales como el niño que tiene leucemia, el niño que tiene un osteosarcoma, y eso por supuesto que tiene un impacto social. El alto impacto emocional de vivir al límite, de no saber si estás entre la vida y la muerte. O sea, por supuesto que tiene un alto impacto de estrés, de vulnerabilidad, de muchas situaciones. El alto impacto económico también tiene un alto impacto económico, no solamente en el niño, a lo mejor en el adolescente, que en muchas ocasiones ya tiene que trabajar y tiene que dejar de trabajar por la situación de tener que ir al hospital, pero también un alto impacto en la familia. Definitivamente tener cáncer no es algo barato. Y si por algo se denomina una enfermedad catastrófica, ¿no? Entonces, es mucho desgaste, y no solamente hablo del alto impacto que tiene en el niño, sino el alto impacto que tiene también en la familia y en los cuidadores que están cercanos. Entonces, definitivamente hablar de esta situación no es nada fácil. Pero hablemos de cómo ha ido el progreso de esta enfermedad a lo largo del tiempo. Antes de 1950, cuando no había nada, la supervivencia, vean ustedes, era prácticamente del cero. Estamos hablando de una enfermedad incurable. A partir de los años 60, que es cuando empieza el auge de la quimioterapia, empieza a aumentar la supervivencia alrededor del 28%. ¿Qué significa? Que de 10 niños, 2 se curaban. Pero a lo largo del tiempo y con todos los avances que hemos tenido en cirugía, en radioterapia, en quimioterapia, en terapias personalizadas, estamos hablando de medicina de precisión específicamente para el tipo de tumor que tiene el niño en algunas ocasiones, hemos mejorado mucho la supervivencia. Por supuesto, también el empleo de factores estimulantes, de las defensas, de las transfusiones, el empleo de antibióticos, han logrado que los niños actualmente se curen. Y quiero empezar con eso. La supervivencia se estima actualmente hasta de un 80%. ¿Qué significa? Que de 10 niños, 8 pueden curarse, incluso 9, dependiendo del tipo de tumor, si las cosas se hacen bien y a tiempo. 80%, y estoy hablando en supervivencias largas a 5 años. Pero bueno, esto es en países que son considerados de un alto ingreso económico, como por ejemplo Estados Unidos, Japón, donde se estima esta supervivencia arriba del 80%. México es considerado un país con un ingreso económico medio. Entonces aquí la supervivencia se estima del 45 al 50%. ¿Qué es esto? Es prácticamente un volado. Y vean ustedes en países con un ingreso económico bajo, como por ejemplo algunos países de África, la supervivencia es del 10 al 15%. Entonces, esto es algo que todos tenemos que voltear a ver, porque yo creo que se pueden cambiar las cosas. O sea, sí hay muchos factores como el tipo de tumor, lo avanzado que está la enfermedad, por supuesto, algunas características propias de los pacientes, pero sin duda, el predictor más fuerte del resultado de un niño o adolescente que es diagnosticado con cáncer es el país en el que nació. Y eso es algo que tenemos nosotros que cambiar. Por ejemplo, ¿cuál es el panorama que tenemos nosotros en México? En México, al igual que en el mundo, es la primera causa de muerte por enfermedad en niños entre 0 y 19 años.
El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia estima que cada año se van a presentar entre 5,000 y 7,000 casos nuevos en menores de 18 años y la supervivencia general es del 52%. ¿Qué es esto? Tener cáncer y vivir en México y curarte es prácticamente un volado. Y la mayor tasa de mortalidad justamente se da en adolescentes. Ojo, los adolescentes tienen ciertas características especiales, pero una situación importante es el abandono que muchas veces tenemos en esta población. Y recordemos que el abandono implica que no va a haber curación. Entonces es muy importante voltear a ver a esta población, a los adolescentes de verdad, y lograr empatía, lograr esta cuestión de un match para que no dejen el tratamiento. Definitivamente, mejorar las tasas de supervivencia en cáncer infantil debería de ser una prioridad para el sistema de salud de nuestro país. Pero, entrando en materia, ¿por qué da cáncer en niños? Que es lo que muchas veces todos nos preguntamos, ¿no? Déjenme decirles que el cáncer en niños es multifactorial. ¿Qué significa? Que existen muchísimas cosas que están relacionadas con su aparición. Por supuesto, factores genéticos, ¿no? Yo les comentaba hace rato que el cáncer es genético. Quiere decir que hay una información en mi código genético que hace que estas células empiecen a crecer de forma incontrolada. Pero también tenemos aquellos pacientes que tienen malformaciones congénitas que tienen 6 veces más riesgo de tener cáncer que el resto de la población. Existen otros síndromes que tienen predisposición a cáncer, como por ejemplo, los niños con síndrome de Down, trisomía 21. Estos niños, además de todas las alteraciones que sabemos que tienen, como pueden llegar a tener alteraciones cardíacas, tienen 20 veces más riesgo de tener leucemia que el resto de la población en general. Existen otros síndromes de sobrecrecimiento que también hay que tener cuidado. ¿De qué me sirve saber esto? Bueno, es muy importante porque el pediatra debe de saber que a estos niños en la consulta que los llevamos nosotros a los niños cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo la edad, ellos tienen que dar un seguimiento. Ya existen protocolos perfectamente establecidos de cada cuánto hay que tomar una biometría hemática o qué tenemos que fijarnos en los niños que tienen síndrome de Down o estos niños que tienen estos síndromes de sobrecrecimiento. Cada X tiempo se tiene que tomar un ultrasonido y algunos marcadores tumorales. Existen otros factores como inmunodeficiencias, ¿no? O sea, alguna cuestión de que nuestras defensas se encuentran bajas y también tienen predisposición a cáncer. Por ejemplo, también aquellos pacientes que tienen VIH, que es una inmunodeficiencia, también tienen más riesgo de tener ciertos tumores como pudiera ser sarcoma de Kaposi o linfomas. Existen también otros síndromes de cáncer familiar. Ojo, en pediatría, un porcentaje muy pequeño, estoy hablando alrededor del 5% del cáncer se hereda. Generalmente el cáncer que se presenta en niños es esporádico, pero síndromes neoplásicos familiares pudiera ser el retinoblastoma, sobre todo retinoblastoma bilateral, que es el cáncer de ojo, de retina, más frecuente en la edad pediátrica, pero ellos tienen una alteración a nivel genético en el gen RB, entonces es muy importante el consejo genético. Existen otros síndromes de predisposición familiar también, como el síndrome de Li-Fraumeni, que eso es muy importante que nosotros conozcamos, porque estos pacientes tienen mayor predisposición a tener sarcomas, a tener cáncer de mama, a tener pues algunos otros tipos de tumores raros, ¿no? Nuevamente, esto no es tan frecuente, pero es muy importante conocerlo y de ahí tener el consejo genético. La exposición a radiación ionizante también es importante saber. La radiación, en términos generales, la podemos dividir en radiación ionizante, que es la que se asocia con un mayor incremento de tumores cerebrales, de leucemias y de sarcomas, y la radiación no ionizante. Vean ustedes qué diferencias hay. Radiación no ionizante pudiera ser líneas de alta tensión, radio, televisión, microondas, celulares,
Y esos, hasta el momento, no hay una causalidad de cáncer. Los rayos ultravioleta, eso sí, acuérdense que con cáncer de piel, y radiación ionizante con este tipo de tumores que les comento, ¿no? Y esto se dio generalmente en aquellos pacientes que estaban expuestos cuando las bombas nucleares en Hiroshima, Nagasaki, pues todos estos pacientes presentaban algún tipo de neoplasia, algún tipo de cáncer posteriormente. También antes, hace muchos años, para la tiña acostumbraban radiar. Entonces, todos estos pacientes tenían un riesgo de desarrollar algún tipo de tumor posteriormente. Por supuesto, la radioterapia que nosotros utilizamos para el tratamiento de cierto tipo de neoplasias pueden provocar también algún tipo de cáncer posteriormente, una vez que ya los pacientes se hayan curado. Nuevamente, existen muchos otros factores como la exposición a hidrocarburos, a derivados de petróleo, a pesticidas, y esto se ha visto sobre todo en pacientes que viven cerca de campos donde se utilizan pesticidas, el riesgo de leucemias existe. Agentes virales como pudiera ser la exposición a virus de hepatitis, virus de Epstein-Barr, virus de papiloma humano, se ha visto en relación también con cierto tipo de tumores. El tabaquismo malísimo, nuevamente este tipo de tumores, bueno, el tabaquismo, acuérdense que es lo que más da cáncer, obviamente no en niños, pero es muy importante desde que los niños son chiquitos, empezar a pues trabajar en hábitos sanos, ¿no? En decirles definitivamente fumar no es bueno. Pongo aquí los alimentos procesados, pero me refiero específicamente a un estilo de vida con sedentarismo y un estilo de vida con obesidad. La obesidad, ojo, en adultos, porque los hábitos empiezan cuando eres chico, la obesidad puede incrementar el riesgo de algunas neoplasias. Acuérdense que la obesidad produce una inflamación crónica. Es una inflamación pues que va siendo de forma repetida y esto produce daño a la información genética y esto da a la larga cáncer. Acuérdense también que si tenemos mayor tejido adiposo, que es el tejido graso, en esto se produce grandes cantidades de estrógenos y esto se ha visto en relación con cáncer de mama, con cáncer de ovario, con cáncer de endometrio. Y también en pacientes que tienen obesidad, hay un incremento de insulina y también un incremento de los factores de crecimiento asociados a insulina, ¿no? Y esto también se asocia con cáncer de colon y cáncer de próstata cuando los niños son grandes. ¿Por qué se los comento? Porque nosotros como papás, nosotros como pediatras, tenemos la obligación de trabajar en hábitos saludables en los niños porque los niños van a crecer, ¿no? Entonces tratar de evitar que presenten otro tipo de neoplasia cuando los niños sean grandes. Por supuesto, la exposición solar que se asocia sobre todo con cáncer de piel. Y bueno, vean ustedes aquí los 13 tipos de cáncer que se asocian, y estoy hablando ya en edad adulta, con obesidad y sobrepeso. De ahí la importancia desde que son chiquitos trabajar en hábitos saludables. Esta diapositiva es cortesía del doctor Iván Castorena del grupo de pediatría oncológica integral. Y bueno, a diferencia de los adultos, yo les diría que el cáncer en niños no se previene. El cáncer en niños es diferente y el cáncer en niños se detecta a tiempo, que es justamente en lo que vamos a trabajar, en el diagnóstico oportuno. ¿Qué es diagnóstico oportuno? Bueno, significa hacer un diagnóstico, o sea, llegar al nombre de la enfermedad lo suficientemente a tiempo, de modo que no se incremente la morbimortalidad del niño o del adolescente. Existen muchos factores que influyen en el retraso, como pudiera ser el ambiente familiar, que a lo mejor pues los papás no tienen el conocimiento o no se dan cuenta o no saben cuando algo está mal o no tienen los datos de sospecha, ¿no? Pudiera ser
La biología del cáncer también no es lo mismo un paciente que tiene leucemia, que va a dar manifestaciones clínicas muy aparatosas, como pérdida de peso, como sangrado, como presencia de adenopatías de ganglios crecidos de tamaño, que inmediatamente uno ve eso y va corriendo al doctor. Eso en una leucemia, donde el diagnóstico generalmente es rápido y no tardamos más de un mes. A diferencia de los tumores cerebrales, por ejemplo, que son mucho más difíciles de diagnosticar porque los datos que van a dar muchas veces no son tan específicos o no nos damos cuenta. Por supuesto, también tiene que ver el paciente, ¿no? El niño, no es lo mismo un niño chiquito, un niño bebé, que la mamá lo está bañando y cuando lo está bañando le toca la pancita y nota que existe un aumento de volumen. Uno ve eso e inmediatamente lo llevas al doctor a que lo revisen. Pero en los adolescentes, que nuevamente es una población completamente diferente, pues al adolescente uno no lo está bañando, al adolescente, acuérdense que los adolescentes están pasando por cambios, están pasando por edades, por una edad diferente, una edad difícil donde existen muchos cambios físicos. Y si a eso se le agrega además que el adolescente muchas veces es introvertido, que le da pena, que tenemos problemas, muchas veces la comunicación, puede ser que algún tipo de tumor, sobre todo tumores germinales que se dan en las gónadas, en testículos, en ovario, muchas veces pasen de largo, ¿no? Por supuesto, el médico de primer contacto. Nosotros como pediatras, como médicos de primer contacto, tenemos que conocer los principales tipos de cáncer que se presentan en la edad pediátrica y tengo que reconocerlo y enviarlo a un centro especializado y certificado para el tratamiento de este tipo de tumores. Por supuesto, aquí el sistema de salud juega un papel muy importante. Muchas veces ese sistema de referencia y contrarreferencia es muy tardado. Entonces, generalmente los niños o el sistema pasa de un primer nivel a otro doctor y de otro doctor al centro especializado, al tercer nivel. Y eso no debe de ser. El sistema de salud en cáncer infantil debe de ser directo, no debe de ser por niveles. El médico de primer contacto tiene que tener comunicación directa con el oncólogo para que tengamos entonces una referencia oportuna. Si nosotros logramos conjuntar y mejorar cada una de estas fases, seguramente vamos a poder llegar al 80%. Pero vamos a empezar con cuáles son los datos de sospecha. Fiebre. Me van a decir, pues todos hemos tenido fiebre, por supuesto. Generalmente la fiebre, yo les podría decir que en más del 80% de los casos es secundaria a un proceso infeccioso. Y de los procesos infecciosos, generalmente los virus son los más frecuentes. Pero yo voy a hablar de una fiebre que obviamente dura más de 10 días, que ya lo llevaste con el doctor, que seguramente ya le dieron tratamiento para una infección y esta fiebre no se quita, no mejora. Ahora, con esta pandemia, ya todos tenemos en casa un termómetro y sabemos perfectamente tomar la temperatura. Entonces, fiebre que no se quita y que ya duró más de 10 días, nosotros la consideramos una fiebre de origen desconocido. Y la causa sí pudiera ser algún tipo de neoplasia, algún tipo de cáncer, de ahí la importancia de llevarlo inmediatamente con el pediatra. Adenopatías, ¿qué es esto? Crecimiento de los ganglios. Si ahorita todos nos tocamos, todos en el cuello, nos tocamos las axilas, todos tenemos ganglios y eso es normal. El problema es cuando estos ganglios crecen de tamaño. Un gran porcentaje de los pacientes que van a consulta con nosotros es por adenopatías y generalmente estos ganglios incrementados de tamaño es secundario a una infección. Pero ¿cuándo me tengo que preocupar? Bueno, cuando la localización es occipital, que es justo atrás de la cabeza, o retroauricular atrás de las orejas, como estamos viendo en ese caso de ese niño, que ahí ven ustedes el ganglio que tiene, sobre todo en niños mayores de 2 años. El tamaño sí importa. Tamaño mayor de 2 centímetros es una adenopatía que tiene que ser valorada por un médico. Yo aquí les digo a los papás, mídanse los dedos, o sea, yo sé cuánto mide mi dedo y yo sé cuánto
es 2 centímetros, pero a lo mejor al momento de explicar o al momento de comparar, ustedes pueden decir, bueno, yo toqué un ganglio, sentí una bolita y era el tamaño de una pasa, o a lo mejor era el tamaño de una uva y ha ido creciendo. Entonces, una bolita que mide más de 2 centímetros, que crece constantemente, que no ha disminuido, que a lo mejor el doctor ya le dio tratamiento con antibiótico porque pensaba en una infección o le dio tratamiento con un analgésico de tipo no esteroideo, es una adenopatía que nosotros tenemos que estudiar. La consistencia también es algo muy importante. La consistencia generalmente es pétrea, o sea, dura como una piedra, o una consistencia aulada, o sea, como una pelota de goma. Entonces, cuando eso pasa, tenemos la obligación de ir corriendo con el pediatra para que el pediatra revise, mande a hacer estudios y, si es necesario, realizar algún tipo de biopsia. Palidez. La palidez puede ser el resultado de una disminución en el riego sanguíneo o una disminución de los glóbulos rojos. Y esto es diferente a la pérdida del pigmento cutáneo que muchas personas tienen, ¿no? Hay gente que es pálida, pero aquí vean ustedes esa imagen, vean las manitas de ese niño, pues ese niño tiene palidez. Otra forma en la que podemos nosotros darnos cuenta es decirle que abra la boca y le vemos la lengua que no es rosita, sino la tiene pálida, o incluso levantarle así el ojo y ver justamente la conjuntiva y se ve pálido. Entonces, nosotros vemos a un niño pálido, vemos a un niño cansado, vemos a un niño con mal estado general, eso no es normal y tenemos que llevarlo con el pediatra. Datos de sangrado. Datos de sangrado en cualquier nivel es un foco de alerta y tenemos que ver por qué está sangrando. Ojo, muchas veces los niños, sobre todo los niños chiquitos, tienen pues la tendencia a picarse la nariz, ¿no? Entonces, de todas maneras, el sangrado no es normal y lo tenemos que revisar. Pero vean ustedes, moretones que aparezcan de forma espontánea, que no estén relacionados con algún golpe que a lo mejor se haya dado, o la presencia de puntitos rojos en la piel, pudiera ser un dato de sangrado, y eso nosotros lo tenemos que estudiar. Pérdida inexplicable de peso. Que vean ustedes que los niños empiezan a bajar de peso. Ojo, ahorita está muy de moda, sobre todo en adolescentes, dietas keto, a lo mejor hacer mucho ejercicio, etcétera. Pero cuando empiezan a perder de forma inexplicable y sobre todo de forma abrupta, tenemos que darnos cuenta. A lo mejor no tenemos una báscula en casa, pero nos damos cuenta porque vemos que el niño, la ropita le empieza a quedar grande. Entonces, eso también es un dato de alarma para cáncer infantil. Sudoración nocturna. Le van a decir, Karina, ahorita todos estamos sudando porque hace muchísimo calor. Sí, pero hablo de una sudoración excesiva y de predominio en la noche. Generalmente esto es en adolescentes. Y los adolescentes, cuando se levantan, la almohada o las sábanas están completamente mojadas. Nosotros le denominamos un síntoma B y generalmente se relaciona con la presencia de un linfoma que es frecuente sobre todo en adolescentes. Dolor de huesos. Tener dolor nunca es normal y muchas veces nosotros decimos, es normal porque puede ser un dolor de crecimiento. No, el dolor siempre se tiene que estudiar. Generalmente el dolor secundario a un tumor primario de hueso, que el osteosarcoma, que es el más frecuente, se presenta en huesos largos, como huesos, el húmero del brazo, la articulación de la rodilla, y generalmente se va a relacionar con un golpe o caída. Ojo, no estoy diciendo que el golpe de osteosarcoma, no, pero generalmente es como uno lo relaciona. Este dolor es muy característico. El dolor no se quita con nada, inicialmente a lo mejor con un paracetamol, pero después no se quita y el dolor incluso puede llegar a despertar al paciente, al niño. Generalmente este tipo de dolor, este tipo de tumores se presenta en adolescentes, pero puede ser a cualquier edad. Después hay aumento de volumen, pérdida de la función. Muchas veces los niños cojean y pueden presentarse también fracturas en terreno patológico. ¿Qué es esto? Que el niño a lo mejor se cae de su propia altura y presenta una fractura y ojo, eso no es normal. Y significa que el hueso tiene algún problema y el hueso está muy frágil y por eso existen fracturas. Dolor de cabeza. Y vuelvo a decir, tener dolor nunca es normal y siempre se tiene que estudiar.
Dolor de cabeza todos hemos tenido, pero ¿cuáles son los datos que tenemos que estar alerta? Un dolor por la mañana o que incluso despierte al niño es un dolor que no se quita. Generalmente este dolor va acompañado de vómito y no va precedido de náusea. O sea, nosotros le decimos que es un vómito en proyectil, así va directo. Esta cefalea, este dolor es progresivo en intensidad o frecuencia, o sea, le duele todos los días y te va a decir, mamá, ¿sabes qué? Me duele y me duele más. Ojo, estoy hablando de niños que hablan, niños grandes, pero en niños chiquitos tenemos que estar bien al pendiente de que no se agarre la cabecita, de que veamos al niño que no está irritable, cambios en la personalidad, puede también tener crisis convulsivas y alteraciones neurológicas. Los tumores cerebrales son el segundo cáncer más frecuente en la edad pediátrica y como les decía hace ratito, generalmente van a dar datos de sospecha no muy claros, ¿no? O sea, de verdad es un reto para diagnosticarlo. Podemos tener alteraciones neurológicas dependiendo de la localización del tumor, como pudiera ser parálisis facial, crisis convulsivas, alteraciones en la marcha, donde nosotros tenemos que estar bien al pendiente de nuestros hijos y ver que los niños caminen bien. A lo mejor vemos que caminan como borrachitos o se van de lado y eso no está bien. Inclinación de la cabeza, que tenga la cabecita hacia un lado sostenido, pudiera ser también localización de un tumor a nivel de tallo cerebral o alteración en la deglución, que el niño diga que le cuesta trabajo deglutir, pasar saliva, comer, pérdida de las habilidades adquiridas. A lo mejor nuestro hijo, ya tenemos un niño preescolar y ya avisa para ir al baño, ya corre, ya sube escalones y de pronto vemos que empieza con regresión de las habilidades que ya había aprendido. Empieza con pérdida de esfínteres, de pronto se hace pipí o ya no hace lo que ya había aprendido a hacer. Y ojo, no debemos de enojarnos, no debemos de decir, es que el niño es flojo. No, tenemos que estudiarlo porque pudiera ser secundario a una alteración neurológica, secundario a un tumor cerebral. Cambios en la conducta, irritabilidad, cambios hormonales también pudiera ser un dato de un tumor cerebral o muchas veces falla de medro, o sea, que los niños no crezcan o que los niños empiecen a ganar peso de forma importante, pudiera ser un dato de alguna alteración hormonal secundario a un tumor cerebral. Insisto, este tipo de cosas no es para que se asusten, es para que las conozcan y para que si ven cualquier cosa rara, es importante acudir inmediatamente con su pediatra. Pupila blanca. Nosotros le decimos leucocoria y esto es un dato característico del cáncer más frecuente de los ojos que se llama retinoblastoma. Es el cáncer más frecuente de retina. Vean ustedes cómo tenemos ahí una mancha blanca, que eso es característico, pero pueden tener también otras manifestaciones como estrabismo. Vean cómo el ojito, en la segunda fotografía, el ojito se va hacia adentro o puede ser aumento de volumen, como en el niño que tenemos abajo, que pudiera ser secundario a un proceso infeccioso, pero también pudiera ser un dato de cáncer. Entonces, ¿qué es importante? Que nuestro pediatra, y ojo, aquí nosotros tenemos que exigir, sobre todo cuando los niños son chiquitos, que el pediatra haga fondo de ojo, revise fondo de ojo. Por ley, los pediatras tenemos que hacerlo. Ahora, muchas veces, pues es difícil revisar fondo de ojo en el consultorio porque los niños se mueven, los niños son irritables y eso es normal. De ahí la importancia de acudir con un oftalmólogo pediatra para una evaluación mucho más profunda. Tip, fotografías. Todos fotografiamos a los hijos. Vean las fotografías. A lo mejor antes, cuando era con cámara, pues no había estas cuestiones de quita ojo rojo, quítale el flash, pero tratemos de observar. Dolor. Tener dolor nunca es normal. Dolor en cualquier parte del cuerpo tiene que estudiarse. En los niños chiquitos es muy importante observar a nuestros hijos y saber qué es lo normal. Y si ven cualquier cosa rara, más vale llevarlo inmediatamente al pediatra. Aumento de volumen en cualquier parte. Vean ustedes cómo la primera fotografía tiene una pierna más grande que la otra. Esta niña tiene un tumor en la pierna, es un osteosarcoma. Entonces es muy importante revisar a los niños y decirles, oye, si ves algo raro, avísame. Vean, aumento de volumen en la pancita, en el brazo, en la cara, la niña que tiene adenopatías, que tiene el ganglio. O sea, eso es muy importante. Y ojo,
adolescentes es muy importante, y también en niños chiquitos, revisar testículos. Entonces, siempre, siempre, siempre tenemos que conocer lo normal para podernos darnos cuenta de cuando algo no está bien. Aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo, es importante que sea revisado por un médico. Podemos tener muchas otras manifestaciones, como pudiera ser dermatitis seborreica, que es esa como caspa que tenemos, o sea, puede ser caspa nada más, pero pudiera ser un dato, sobre todo en niños lactantes, de una enfermedad que se llama histiocytosis. Pérdida de los dientes, sin que los niños estén a lo mejor en la edad en la que empiezan a mudar, pudiera ser un dato también de histiocytosis, o hipertrofia de las encías, que las encías se vean gordas, que las encías se vean sangrantes. Eso pudiera ser un dato también de infiltración por leucemia. Entonces, yo les digo que cualquier cosa rara que ustedes vean, lo más importante es tener la confianza de ir con su doctor. Un niño debe de estar jugando, un niño debe de ser travieso, un niño debe de estar corriendo de un lado para otro. Si ustedes ven que el niño tiene mal estado general, que lo ven apático, que lo ven sin ganas de jugar, ojo, ese niño no está bien y debe de ser estudiado. ¿Qué tenemos que hacer? Consulta a tu pediatra, consulta a tu médico de cabecera, ve con tu médico de primer contacto, para que los médicos hagan una exploración adecuada. Si ellos consideran hacer algún estudio como un ultrasonido o algo, una biometría hemática para ver la sangre, cómo está, debe de hacerse. Y ellos tienen que hacer, si ven algún dato compatible con alguna enfermedad maligna, tienen que hacer una referencia oportuna con el oncólogo pediatra. Mitos muchísimos, ¿no? ¿Tener cáncer es sinónimo de muerte? No, eso no es cierto. 8 de cada 10 niños puede curarse si las cosas se hacen bien. El cáncer no es contagioso. El uso de hierbas, suplementos y terapia alternativa no cura el cáncer. Lo que está científicamente comprobado es que radioterapia, quimioterapia, cirugía, terapia blanco, eso es lo que realmente está comprobado y con lo que se ha llegado a este 80% de supervivencia en países con un alto ingreso económico. No este tipo de terapias. ¿Consumir azúcar hace que el tumor crezca o empeore? No, pero consumir azúcar, por supuesto, en cantidades importantes, por supuesto, condiciona obesidad, condiciona síndrome metabólico, y justamente lo que les decía, la obesidad sí produce un estado de inflamación crónica que sí puede provocar algún tipo de neoplasia en la edad adulta, pero estamos hablando de obesidad, no azúcar y que el tumor crezca por el azúcar, no. Consumir endulcorantes causa cáncer. Hasta el momento no hay nada que lo pruebe de forma científica. La exposición prolongada a tablets y celulares causa cáncer, ¿no? No lo causa. Ya les enseñé el tipo de radiación que causa, y esto no está relacionado en estos momentos con cáncer infantil. Pero ojo, lo que sí es cierto, y eso lo tiene perfectamente demostrado la Academia Mexicana de Pediatría, es que niños pequeños no deben de utilizar ni tablets ni celular, porque entonces tenemos problemas en cuestiones de neurodesarrollo, ¿no? Y neurocognición, pero no así por la cuestión de que les vaya a dar algún tipo de neoplasia. La dieta alcalina, que estaba tan de moda, bicarbonato, y con eso no me va a dar cáncer, no es cierto. O sea, definitivamente no. Una dieta adecuada en calidad y cantidad con verduras, frutas, proteína, o sea, una dieta normal es lo que deben los niños de tomar. Yo trabajo en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre en el ISSSTE, y nosotros hemos logrado varias estrategias para un diagnóstico oportuno, y justamente es como ahorita, ¿no? O sea, llegar con papás. Hemos creado una guía de detección oportuna de cáncer infantil que se ha repartido en las escuelas, en las estancias infantiles, y por supuesto tenemos que buscar facilitadores primarios. ¿Y quién es mejor que los papás y los maestros? De modo que tenemos que dar información a ellos. Para que puedan llegar a tiempo con nosotros, tenemos que tener una comunicación directa. En el 20 de noviembre, el Servicio de Oncología Pediátrica no existe
los niveles en cuestión de cáncer infantil. El Servicio de Oncología Pediátrica maneja un código que nosotros le decimos código dorado, que significa sospecha de cáncer. Entonces, las unidades de primero y segundo nivel tienen comunicación directa con nosotros y de ninguna manera necesitamos negativa de otros niveles. Debe de ser una aceptación inmediata, libre de cuestiones burocráticas que hagan que se tarde el diagnóstico. Trabajo en equipo, definitivamente tenemos que trabajar en equipo con los niños, con los papás, con el resto del personal. Yo les digo que en el 20 de noviembre yo tengo un equipo maravilloso donde mi jefa de enfermeras, Natalia, trabajadoras sociales, psicólogos, por supuesto las autoridades, nutrición, todo el mundo trabajamos de forma conjunta para tratar de ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. Utilizar la telemedicina, utilizar este tipo de comunicación que estamos teniendo ahorita, ha logrado también que podamos llegar a muchos más lugares. Y tenemos la consulta vespertina en la mañana y en la tarde, donde tratamos de ver a los pacientes que llegan con sospecha de cáncer para tener una detección oportuna. Ojo, algo muy importante, cuidados paliativos. Yo les digo que la mayor parte de los niños se van a curar, de modo que es importante ir por esa curación, pero hay un 20% que no. Y a estos pacientes, a estos papás, tenemos que dar, bueno, a todos, pero tenemos que dar un acompañamiento especial. Muchas veces nuestro trabajo es acompañar al niño, a la familia, en el desenlace que sea, ¿no? Nosotros en el 20 de noviembre tenemos una supervivencia por arriba de la media nacional. De ahí que el 2 de marzo del 2016 inauguramos la primera y única clínica de supervivientes de cáncer infantil que hay en el país. Es la primera y única clínica en su tipo, donde nuevamente no se trata solamente de curar cáncer, se trata de reintegrar a los niños de una forma digna, con calidad a la sociedad. Todo el tratamiento que nosotros damos va a tener secuelas físicas, secuelas sociales, secuelas emocionales. Entonces, esta clínica justamente fue creada con este objetivo de tratar de reintegrar y de desarreglar y de arreglar lo que desarreglamos con el tratamiento para el cáncer. De ahí que más de 25 subespecialistas, tanto de niños como de adultos, damos el seguimiento a nuestros pacientes. Y bueno, ¿qué es importante comentar? Bueno, que tuvimos la primera graduación de supervivientes de cáncer infantil, donde vean ustedes cómo estos pacientes se graduaron. Quiere decir que ya no son pacientes de oncología pediátrica. Dimos un seguimiento de mucho tiempo. El plan de esta clínica de supervivientes es seguirlos a los pacientes por 10 años para tratar de estudiar todas y de arreglar todas estas secuelas, y les damos un resumen de su padecimiento oncológico, de modo que estos adultos, cuando vayan a otros hospitales, cuando pidan un seguro médico, ellos saben perfectamente qué tienen, las dosis acumuladas de tratamiento que les dimos, las evaluaciones y las recomendaciones de todos los subespecialistas que ven a estos pacientes. Ese es nuestro árbol de supervivencia que tenemos afuera del Servicio de Oncología Pediátrica, y justamente es un árbol que da esperanza. Ahí ponemos en cada hoja las fotografías de los niños, ojo, no que se curaron, de los niños que ya se graduaron de la clínica de superviviente de cáncer infantil. Y nosotros lo que esperamos es ver ese árbol lleno de hojas, lleno de caritas, y tener no solo un árbol, tener muchísimos árboles. Insisto, no se trata solo de curar, se trata de reintegrar a estos pacientes a la sociedad de una forma digna, de lograr esa empatía con los niños, y que ellos sean adultos responsables, que sean adultos sanos, fomentar el autocuidado, que sean adultos rehabilitados, económicamente activos, autosuficientes y, lo más importante, mexicanos felices. Vean ustedes ese paciente. Nosotros ya es grande y ese es su bebé. Digo que nosotros ya somos abuelas cuando vemos este tipo de cosas. Y eso es algo muy importante que muchas veces los oncólogos no tomamos tanto en cuenta, los oncólogos pediatras, porque pensamos en curación. Yo les digo, no pensemos en curación, pasemos a la siguiente fase.
¿Qué va a pasar cuando el niño se cure, cuando sea un adulto y quiera tener familia? Una de las secuelas que podemos tener justamente es esterilidad. Entonces, a partir de hace 3 años en el servicio de oncología pediátrica, trabajamos con medicina de la reproducción para tratar de hacer preservación con medida de lo posible antes de iniciar tratamiento. Y eso es algo que también hacemos en el grupo de pediatría oncológica integral con los adolescentes. Definitivamente tener cáncer no es nada fácil y tratamos de hacer la estancia en el hospital lo menos difícil. Ese es un proyecto de acompañamiento canino donde tenemos un doctor que llega y pues hace feliz a los niños. Por supuesto, esto es algo de investigación donde nosotros valoramos el nivel de estrés de los niños y de los familiares y vemos caritas felices. O sea, este muchacho es Jimbo, otro del equipo de trabajo de oncología pediátrica. Y tenemos que curar el alma, y eso es algo importante. Y vean ustedes, esto es obviamente antes pre-pandemia, como los niños tratamos de que los niños no se les olvide que son niños, ¿no? Y se disfrazan para el día del niño, para Halloween, juegan a ser superhéroes. El de la foto es el doctor Rubén Sebastián, en ese momento era residente, ahorita ya es colega oncólogo, pero vean eso, o sea, no perder de vista que los niños son niños y que nosotros tenemos no solo que curar la cuestión del cáncer y del osteosarcoma y la leucemia, no, tenemos que acompañarlos y no debemos de dejar pasar la niñez. Uno de nuestros pacientes quería conocer el grupo Moderato, entonces las redes sociales y las asociaciones civiles nos ayudaron mucho a tuitear y que nos ayudaran así de, te estoy buscando Moderato, y llegaron a darnos un concierto acústico en la sala de juntas de oncología pediátrica para los niños con cáncer. Entonces, es el tipo de cosas que creo que vale la pena resaltar, que no solamente es quimio, sino tenemos que tratar de que los niños sean felices. Y el apoyo de los médicos residentes es muy importante. Cuando los médicos residentes, que son realmente los que están 24 por 365 días con los papás, con los niños, hacen este tipo de cosas y se disfrazan para que los niños sean felices, y vemos ahí dinosaurios y chimuelos, pues es lo que hace que valga la pena el trabajo que nosotros hacemos. Especial atención en adolescentes, empatía es algo muy importante, ¿no? Y bueno, la primera unidad de atención que tenemos nosotros también de adolescentes y adultos jóvenes, estamos innovando, se tiene en el servicio de oncología médica y oncología pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Tenemos que individualizar tips, decirle a alguien que tiene cáncer no es fácil, siempre hablar con la verdad, preguntar hasta cuándo quieres saber, no tenemos que hablar con tecnicismos, la información que tenemos que dar debe ser sencilla y concisa, tenemos que dar buena comunicación. Hola, yo soy Nayeli, tengo 21 años y en el 2008 me detectaron un tumor neuroectodérmico primitivo de L1 a L5, actualmente llevo 8 años en vigilancia. Y les vengo a hablar desde mi experiencia personal lo importante que fue que los doctores siempre fueran directos y honestos con mi diagnóstico. Yo hablé con mis papás, hablé con los doctores y les dije que quería saber siempre todo lo que me iba a pasar o lo que tenía. Ellos, a pesar de que tenía 8 años, en ese momento respetaron mi decisión y dijeron adelante. Fue la mejor decisión que pude haber tomado, se los digo ahorita, porque hizo que los doctores se ganaran totalmente mi confianza, que yo sabía que lo que ellos hicieran conmigo iba a ser lo mejor para mí y para que estuviera bien. A veces los adultos piensan que somos muy ingenuos como niños, pero se los juro que los ingenuos son ellos, porque eres muy inteligente en ese momento y te das cuenta de todo, de cuando está bien algo o cuando todo lo contrario, todo está súper mal. Así que los invito a que siempre le hablen con la verdad a sus pacientes, porque son niños físicamente, pero acá tienen una madurez que no se imaginan. Más adelante se los van a agradecer como yo actualmente se los agradezco a mis doctores. Y bueno, eso es todo de mi parte. Bye. Qué mejor que se los diga Hola, yo soy ella. Y bueno, cuando se quiere se puede, cuando tenemos las ganas de crecer se hace. Durante la pandemia pues fue muy difícil para todos, pero nosotros logramos ampliación de los servicios de oncología y hematología pediátrica. Insisto, no hay justificación para no dar una consulta. Telemedicina debe de ser una realidad, no solamente en mi hospital, debe ser una realidad en todo el sistema de salud.
Esta es la escolta de supervivientes de cáncer infantil, que fueron los encargados del cambio de bandera, y bueno, yo estoy muy orgullosa de que sean ellos los representantes del hospital. Finalmente, los puntos para llevar a casa es: el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en niños, o sea, eso es un hecho, no es una enfermedad frecuente. 8 de cada 10 niños pueden curarse si se hacen las cosas bien. La detección oportuna y una referencia temprana son fundamentales para que podamos llegar a ese 80%. De aquí la importancia de este tipo de pláticas que Centro Libanés está llevando a cabo. Cualquier dato raro, inmediatamente acudir con el pediatra. Y ojo, siempre hay que creerle a los niños. Si el niño dice me duele, es porque le duele. Y tenemos que creerles absolutamente todo. El factor humano es algo muy importante. Entonces, siempre hay que, yo creo que es lo más importante para el equipo de oncología pediátrica. Yo estoy muy orgullosa del equipo del 20 de noviembre, pero quisiera presentarles al equipo de pediatría oncológica integral, que también es un equipo muy, muy importante, que somos de diferentes instituciones y tenemos una forma de trabajo diferente. Cada niño que nosotros vemos se ve de una forma integral por 5 visiones de diferentes instituciones. Entonces, este equipo se los presento: Marco, Rocío, Liliana e Iván, forma parte del grupo de pediatría oncológica integral y bueno, es la gente con la que yo trabajo. Y finalmente termino diciéndoles que yo espero que en un futuro no muy lejano, el famoso emperador de todos los males, que es el cáncer, sea solo una parte de la historia en la que todos los niños y los adolescentes finalmente puedan vencer. Quiero dar las gracias a Centro Libanés y a Karime específicamente por llevar sonrisas y magia este lunes pasado a Oncología Pediátrica, la consulta externa, porque de verdad hacen magia. O sea, lograr una sonrisa en un niño que está pasando por una enfermedad tan difícil, eso es magia. Especialmente a los 2 niños que mandaron ese regalo para Víctor con una historia muy especial. También muchísimas gracias de parte de Víctor y de parte de todo el equipo. Finalmente, termino diciéndoles que el cáncer es curable si lo detectamos a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Arreguín. Estoy aquí con el chat viendo si hay alguna pregunta, pero usted me está hablando de un nuevo enfoque en la oncología pediátrica, que antes eran noticias o una noticia que básicamente venía la muerte integrada, y lo que pude ver en su presentación fue una noticia de una gran integración familiar, en donde 8 de cada 10 niños van a ser adultos. Y adultos normales. Entonces, si bien el tema era cáncer en el niño, me está usted comentando de que la verdadera filosofía de todo esto es una gran integración familiar para con el niño. O sea, si al niño le duele, es que le duele. Si el niño tiene una inflamación, una bola, es porque la tiene. Y finalmente el mensaje de esta nena referente a háblenos con la verdad. En adultos todavía enfrentamos a no digamos nada. Y aquí usted menciona un alto nivel de madurez en la vida de los niños. Entonces, bueno, ¿qué ha venido a hacer la oncología en el niño? Pues lo que yo me llevo de aquí es una gran integración familiar, una gran responsabilidad compartida entre esta mesa de 4 pilares, que es el médico, el paciente, los papás y la institución. Si tenemos estos 4 pilares,
estamos formando a un futuro ciudadano de este país. Yo le agradezco mucho su presentación y platíqueme cómo lograron este enfoque de cáncer-muerte a cáncer en el niño, un gran reto para integrar a la familia. Sin duda, tenemos nosotros que ver el trabajo de una forma integral. El niño no va solo y el niño siempre va acompañado del papá. Yo creo que justamente el entender y el ser empáticos que el regalo más preciado o el bien más preciado, el tesoro más preciado de un padre es su hijo, es lo que nos hace a nosotros justamente tener este clic, tener esta integración y tener este trabajo de la mano con papás y con niños. Entonces, yo creo que con todos los avances que hemos tenido en la oncología pediátrica, si nosotros se los comunicamos a los papás, si se los comunicamos a los niños, y somos sumamente sinceros y claros y decirles, tienes este porcentaje de supervivencia, vamos por él, los papás hacen todo y los niños hacen todo por lograrlo. Entonces, es hacer equipo, sin duda, es formar parte de un equipo, luchar y remar todos hacia el mismo lado. Y yo creo que eso es lo que ha logrado que la oncología tenga un resultado pues satisfactorio, ¿no? Estamos hablando de 80-90%. Yo quisiera pensar que algún día va a llegar a ser el 100%, ¿no? Pero bueno, es eso, ser empáticos y ser equipo. Sí, el punto aquí y una de las preguntas es, ¿cómo obtener esta orientación para una detección oportuna? Generalmente en los adultos, la detección oportuna viene mucho por parte del propio paciente, lo cual lo hace en una detección desoportuna, porque para el paciente o para la persona a veces no pasa nada. Pero cuando se trata de un niño, generalmente acude al padre, a la madre, a la familia, o bien la familia que convive con ellos día a día se da cuenta de esto. Aquí lo que me preguntan es si hay algún tipo de folletos o de orientación o de sitios que consultar cuando haya algún síntoma, como usted lo menciona, fiebre. Fiebre en los niños es muy frecuente, pero eventualmente una fiebre que no cede puede ser un síntoma B en la parte del linfoma. Puede ser algún proceso infeccioso en un paciente con cáncer que se está inmunodeprimiendo, podría ser la leucemia, o como usted lo mencionó también, la parte de la anemia, que es frecuente o es el diagnóstico más frecuente en la hematología, pero al final también es un signo de alarma en la parte de oncología. ¿Qué podemos decirle a los papás? ¿Cuándo asistir con el médico? ¿Qué es? Ya lo vi en una diapositiva, los puntos clave, pero ¿cuál, digo, yo no soy pediatra, pero cuál sería la comunicación de los padres para con el pediatra y poder tener una referencia rápida con ustedes en oncología? Yo creo que lo primero es conocer que esta enfermedad existe y conocer los datos de alarma, que es justamente lo que estamos haciendo ahorita. Existe en Internet actualmente muchas páginas, pero también existen muchas páginas que dicen cosas que muchas veces no son tan reales. Yo creo que a lo mejor la página de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica o la página de la Sociedad Mexicana de Oncología o la página del Instituto Nacional de Cáncer son páginas que son científicas y que dicen las cosas claras. Los folletos que se hicieron en el ISSSTE se pueden solicitar en la página del ISSSTE y se pueden solicitar en las diferentes
clínicas, ¿no? Se pueden tener de forma electrónica y yo creo que esa es una información que todos deberíamos de tener. Ante cualquier dato de sospecha o ante cualquier cosa rara, uno siempre tiene que ir con el doctor y decirle al doctor, doctor, mi hijo lo veo raro porque tiene aumento de volumen, podría revisarlo. Entonces ya nos toca a nosotros, a los oncólogos pediatras, también dar capacitación a los médicos de primer contacto y decirle, ante la duda no hay duda, si tienes duda, mándamelo, ¿no? O sea, debe de haber una comunicación directa, pero esto implica mucha capacitación y una capacitación que debe de ser constante para personal público en general y también para personal de salud. Ahora, los maestros también tienen que tener esta capacitación. Digo, ahorita por cuestiones de pandemia, muchas de las clases pues eran en línea, pero ahorita ya que estamos retomando, llegan los niños van a llegar los niños a la escuela, entonces tenemos que llegar y capacitar también nosotros a los maestros para que sean facilitadores y que ellos mismos sean los que están dando pues esta información a todos. Insisto, esto es un trabajo constante, es un trabajo constante y que tenemos que hacer todos. No, esto es definitivo y el enfoque que, bueno, el mensaje a casa que yo quisiera llevar es que, sin ser peyorativo, a veces el cáncer es una oportunidad de integración familiar y genera lazos que la vida o el tiempo no puede romper. Lo que siempre tenemos como imagen es el niño sin cabello o el niño que perdió una pierna, pero usted nos presentó aquí imágenes de niños que se están integrando a la sociedad. Es una visión muy diferente a lo que normalmente como sociedad civil estamos acostumbrados. Y la verdad, la idea de Centro Libanés es presentar este tipo de oportunidades que tienen junto con sus médicos estos niños jóvenes, como usted dijo, adolescentes, que eventualmente sí pierden su cabello, sí eventualmente pierden algún miembro, osteosarcoma, pero que ahora estamos asistiendo a ver a sus hijos. Y como usted lo dice, y lo dice muy bien, como médicos somos abuelos o abuelas de estos niños. Y en realidad la clave está en que los papás o los familiares o el maestro dijo, hay que ir tempranamente con el médico. Y de estos estamos teniendo 8 de cada 10 niños curados y eventualmente los 2 niños que no pudieron llegar a una curación, les estamos ofreciendo una calidad de vida que es en la mayoría de las veces mucho mejor que el niño diabético que tiene problemas de insuficiencia renal o mucho mejor incluso que el niño, claro, con insuficiencia renal o el niño con algún padecimiento congénito. Entonces, realmente creo que lo que nos transmite es su diapositiva de cáncer no es igual a muerte. Y tal vez es una oportunidad para tratar a los pacientes e integrar a la familia. Pero en este punto de cuidados paliativos, para este 2% o estos 2 niños de cada 10 que tendrían que ir ahí, ¿cuál es su comentario, doctora, en este sentido? Sin duda, los cuidados paliativos, tenemos una idea errónea muchas veces de lo que son cuidados paliativos. Pensamos que los cuidados paliativos son para los pacientes que van a fallecer. Que se van a morir ya. Exacto, y no es así. Los cuidados paliativos deben de acompañarnos a todos desde el momento del diagnóstico. O sea,
a la gente que se encarga de cuidados paliativos, no debemos de verlos como los de al final de la vida, ¿no? Debe de ser desde el momento del diagnóstico. ¿Qué es importante? Tenemos que tener claro, y para nosotros como médicos, digo, es muy difícil para papás, pues no puedo ni siquiera imaginarlo, enfrentarnos al niño que está muriendo. Es algo muy difícil. Por eso insisto, muchas veces no es curar, sino acompañarlos, tratar de minimizar el dolor. Nadie debe de tener dolor. Entonces eso es algo de lo que nosotros trabajamos justamente con cuidados paliativos, no dolor, que el niño no tenga esta sensación de angustia o muchas veces esta sensación de falta de aire, que entonces tenemos que trabajar de la mano y dar justamente ese confort, justamente dar ese acompañamiento, que muchas veces es solo acompañar a esa transición, ¿no? Hacia otro plano, dependiendo de las creencias de cada uno de nosotros. Es difícil, sí, pero existe gente que tiene los estudios, que tiene ese toque para poder dar el acompañamiento de una forma integral, de una forma que no haya, no puedo decir que no haya dolor, tratar de minimizar esta sensación terrible que es perder a un niño. Entonces, desde el inicio, los cuidados paliativos deben de ir desde el inicio y pues yo creo que este tema sería como para otra plática, doctor, de cómo enfrentar al niño o al adolescente que va a fallecer y cómo manejar, cómo minimizar el dolor, cómo trabajarlo con la familia, incluso cómo manejar la noticia con los niños. Los niños no son tontos, los niños saben lo que está pasando. Entonces, es todo un rollo y es todo un reto y pues yo creo que podríamos tener esta plática en otra ocasión porque es complejo. No, es muy bueno y sobre todo que en algún tiempo, de alguna forma peyorativa, se decía el adulto chiquito, pero ahora con el mensaje que dio esta nena y con lo que usted comenta, son niños con una madurez muy importante en la vida y son enseñanzas de vida. Pero en este término de cuidados paliativos, tenemos aquí a una experta que es la doctora Chavira. Sí. Silvia, doctora, ¿nos podría platicar? Sé que su área es más bien la de parte de adultos, a lo mejor esa es nuestra debilidad, digo, la doctora la veo sonreír, veo a la doctora organizando pues ya representantes de vida en oncología pediátrica. Tenemos mucho que aprender de la oncología pediátrica, los oncólogos de adultos, la verdad, la actitud ante la vida. ¿Nos podría platicar algo respecto a cuidados paliativos? ¿Algún comentario, doctora Chavira? Sí, bueno, creo que la doctora lo dijo muy bien. Cuidados paliativos no es al final de la vida, cuidados paliativos es desde el momento en que el diagnóstico se hace. Y en el 20 de noviembre, de hecho, se fundó Cuidados Paliativos para cualquier edad de pacientes, no nada más oncológicos. Está fundado por una compañera mía de la generación precisamente de oncología, de cancerología. Y la idea cuando lo hicimos, porque fue en conjunto con la doctora Allende, que se habló con el área de oncología, y era precisamente que no nada más fuera atención a adultos, sino precisamente a niños, y se tienen psicólogos para niños, que no es lo mismo que psicólogos de adultos, se tienen nutriólogos de niños, se tiene, o sea, todo un equipo que complementa no nada más la parte de adultos, sino también la parte de niños, ¿no? Y que en muchas ocasiones, como bien menciona la doctora, el problema no son los niños son muy inteligentes y los niños saben para dónde van y qué es lo que quieren y cómo lo quieren. El problema en cuidados paliativos en muchas ocasiones más bien son los papás, que es con los que se tiene que trabajar mucho más a fondo, porque pues como pues todos entendemos, no es tan fácil aceptar que nuestros hijos tengan una enfermedad tan
tan grave y que, como bien decía la doctora, en el pasado era una enfermedad mortal, lo cual en la actualidad pues no es así y hace pues una gran diferencia. Entonces, realmente la idea de los cuidados paliativos, que ahora no nada más es en oncología, se ha extendido a enfermedades crónicas, como son enfermedades cardíacas, enfermedades renales y enfermedades de alguna manera neurológicas, y que nuevamente volvemos a caer que no son nada más de adultos, son de niños que nacen con cardiopatías, niños que nacen con trastornos neurológicos o que nacen con insuficiencias renales, y que al final cuidados paliativos se aplica pues para todos, desde prácticamente antes del nacimiento, porque así existe también, para aquellos niños en los cuales se sabe de antemano que estas criaturitas vienen mal y que probablemente la mamá pierda la vida y que hay que atenderlos, hasta adultos mayores por arriba de 100 años, ¿no? Tenemos pacientes de 105, 107 años. Entonces, realmente es parte de la medicina, como hay medicina preventiva y hay medicina pues que se trabaja, y importantísimo es no verlo como algo terminal, sino al contrario, el trabajar en conjunto en este caso con los oncólogos desde el principio, y eso facilita el manejo del paciente, ¿no? Y bueno, pues porque eso sería lo que yo podría en este momento aportar. Como dice la doctora, eso podría ser tema muy largo para otra ocasión, pero me gustaría más bien leer un poquito lo que ha llegado y lo que le preguntan también a la doctora, ¿no? Y entonces dice que esta fue una charla muy alentadora, que perdió a su hermana en 1989, cuando era simplemente una adolescente, y que en la actualidad, pues hoy 2020, hay tanto avances, tal acceso a la información, que si escuchamos y ponemos atención en esta detección oportuna, ya estamos del otro lado, ¿no? Muchas veces eso es lo que nos pasa, ¿no? Al negar la enfermedad, como decía la doctora, en lugar de ser algo positivo, se va postergando y haciendo que cuando se llega ya a caerle al niño, pues que ya puede ser demasiado tarde. Otro mensaje es: muchas gracias a usted, doctora Farina, y a su equipo. La atención médica ha sido mucha calidad y también con mucha calidez y empatía, lo cual agradezco infinitamente. Mi hija está saliendo adelante. Entonces, esa es de una familiar de paciente de la doctora, me imagino. Y las grabaciones nos están pidiendo. Les pido de favor que me pongan en el chat sus correos electrónicos, para que cuando ya quede listo la liga que de esta grabación se la podamos hacer llegar, y la pueden distribuir sin ningún problema. Y excelente ponencia. Y doctora Farina, muchas gracias por la excelente atención que tienen los niños en el servicio de oncología pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y en general, pues muchísimas felicitaciones, doctora. Creo que se ha logrado lo que queremos, y que el que podamos aún así empezar a tocar, como yo siempre digo, con una alma que toquemos, nos hace la gran diferencia. Para eso estamos, para uno, no para muchos, pero uno que toquemos va a empezar a hacerse una cadena de favores y de diferencias en el mundo. Y cuando tengamos también la grabación, se la haremos llegar a usted, porque eso también ayudará a que usted la pueda distribuir entre sus médicos, entre sus psicólogos, entre sus familiares, pacientes, de tal manera que al final mayor personas pues lo sepan, ¿no? Al final creo que la diferencia en este país la hacemos nosotros, y no podemos estar sentados esperando que la diferencia nos las haga un externo que nunca se ha preocupado como se preocupa usted por sus pacientes, y lo cual se ve reflejado en las notas que han puesto en el chat, ¿no? Muchas gracias. Trabajo de equipo siempre. Gracias. Doctora, muchísimas gracias por su presentación. Una pregunta personal. Sí. Sabemos que el país tiene como ciertos problemas en el acceso a medicamentos, y claramente, no está en el chat, pero sí varias personas. La parte de los niños es una sección muy vulnerable. Como oncóloga pediatra, en esta parte de acceso a medicamentos, la mayoría de ellos son medicamentos
que si se aplican adecuadamente nos llevan a esta curación de 8 de cada 10 niños. ¿Me podría usted platicar cómo? Yo sé que el Centro Médico 20 de Noviembre es un hospital que está muy al cuidado de los pacientes, pero hay otros hospitales que no son tan afortunados. ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta difícil. Por supuesto, para que podamos llegar a ese 80-90% de curación, se tienen que conjuntar varias cosas, ¿no? Lo primero es que los familiares los lleven a tiempo, sospechen, que el personal de primer contacto piense que puede tener cáncer y que llegue rápido a un centro especializado y certificado. Y dentro del centro especificado, que tengamos las herramientas para poder hacer un diagnóstico oportuno y, por supuesto, tener abasto de medicamentos, tener cirugía a tiempo, tener radioterapia y tener todos los avances que hay en la actualidad para poder dar una atención de calidad. El desabasto que ha habido de medicamentos, bueno, no es algo que sea nuevo. Siempre hemos tenido en algún momento desabasto de alguno que otro medicamento y esto es algo que se dio a nivel mundial. Por supuesto que se vio recrudecido y todos lo vivimos recientemente por cuestiones de falta de producción y cuestiones administrativas, ¿no? Que definitivamente tuvieron consecuencia y van a tener consecuencias. O sea, un niño que no recibe el tratamiento de forma adecuada, en el tiempo adecuado, no vamos a poder llegar a ese 80-90% de curación. Y eso es algo en lo que todos tenemos primero que entenderlo, nosotros, tenemos que tener, yo creo que la comunicación para poder externarlo a la gente que toma decisiones y a la gente compradora y que se encarga justamente de hacer esta gestión para que ellos entiendan la importancia. Y justamente este tipo de pláticas de sensibilización, pues también debe de ser a ellos, ¿no? Para que vean que si ellos se ponen las pilas y hacen una gestión adecuada, los niños pueden llegar a curarse. No puedo yo hablar de la experiencia en otros hospitales o en otros lugares, porque el hospital público donde yo trabajo, afortunadamente es un hospital que ha logrado hacer pues las gestiones necesarias para poder dar a los pacientes el tratamiento en forma adecuada. Tuvimos desabasto, por supuesto que tuvimos desabasto y eso es algo que nos pegó a todos. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que tenemos que hacer un llamado a las autoridades, llamado a los tomadores de decisiones y también apoyarnos de la sociedad civil cuando en ocasiones no se encuentre, pues tratar de buscar el medicamento para que llegue a todos. Insisto, esto no debería de ser privativo de hospitales como en el que yo trabajo. Esto debe de ser para todos, para el hospital que está en Chetumal, para el hospital que está en Oaxaca, para el hospital que está en Guerrero. Existen agrupaciones, no las voy a nombrar, pero existen agrupaciones, muchas, porque no quiero que ninguna se me pase, que ayudan justamente en la gestión de conseguir medicamentos, ¿no? Y creo que ellos han trabajado en forma muy conjunta, muy oportuna y de la mano, sobre todo con ciertos hospitales que tienen más carencia. Entonces, tenemos que trabajar en equipo, gobierno, sociedad civil y personal médico para poder tener abasto de medicamentos y no solamente de medicamentos, tener abasto de todo, ¿no? De tener resonancias, tener tomografías, tener radioterapia, o sea, tener médicos certificados, no solamente centralizados en la Ciudad de México, sino deben de estar también en los lugares fuera de la ciudad para que todos los niños de México tengan las mismas condiciones de poder tener atención adecuada, así como si estuvieran en la ciudad. Sin duda,
insisto, y reconozco a todas las agrupaciones civiles que hacen posible esta situación de conseguir y de ayudar a los padres y a los niños que se encuentran en situaciones pues menos afortunadas. Sí, digo, la verdad su mensaje, doctora, es súper, súper importante porque creo que como sociedad civil tenemos ahí una gran responsabilidad, sobre todo que estamos formando o estamos dando oportunidad de que se forme una nueva generación, en donde en Estados Unidos se ve muy claro esta generación de sobrevivientes de cáncer que cada vez es mayor. Ojalá México pueda llegar a eso. Y yo sé que usted está trabajando mucho en esto y durante la Semana Santa, en lugar de tomar vacaciones, se fue a Memphis, a St. Jude Children's Research Hospital. ¿Cómo ve este gran hospital o este gran centro médico al cual usted pertenece como representante con respecto a las posibilidades en México? ¿Cuál sería su evaluación y su contraste con esto? Sin duda, algo muy importante que hizo la Organización Mundial de la Salud es uno de los objetivos, es justamente incrementar la supervivencia en países como el nuestro o países con un bajo ingreso económico. O sea, ellos ya llegaron al 80-90%. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dijo, tenemos que trabajar y lograr que países como México lleguen a este 80-90%. Y justamente el hospital de St. Jude tiene una alianza que se llama el Grupo Más, que es México en alianza con San Judas, con St. Jude, que justamente estamos trabajando, ojo, no solamente el ISSSTE, sino todas las instituciones, somos muchísimas instituciones a lo largo de todo el país para tratar de mejorar la supervivencia de cáncer en niños. Muchos de los niños fallecen por cuestiones infecciosas. Eso es algo muy importante. Un niño que tiene fiebre tiene que acudir, que está en tratamiento con quimioterapia, tiene que acudir en la primera hora al hospital para que se haga un diagnóstico oportuno y se inicie el tratamiento. Justamente esto se llama hora dorada. Y una de las estrategias que tiene el Grupo Más, justamente México en alianza con St. Jude, es implementar la hora dorada para tratar de disminuir la mortalidad de niños en el país. Entonces, eso es algo que muchos de los hospitales estamos haciendo, que estamos trabajando. Entonces, yo creo que hay muy buenas posibilidades e insisto, tenemos que trabajar con alianzas, tenemos que aprender también, ver nuestras debilidades, ver nuestras áreas de oportunidad y trabajar todos en conjunto, no aislados, sino tenemos que trabajar en conjunto. Justamente en esta junta que tuvimos los representantes de RAC Latam, que es de Latinoamérica, éramos 11 representantes de toda Latinoamérica, tratamos de buscar cuáles eran nuestras áreas de oportunidad en cada uno de los países. Entonces, yo veo que México tiene lo más importante, que es el factor humano y la empatía. Entonces, yo creo que teniendo esto, nosotros tenemos que buscar redes y tenemos que buscar la forma de ser autosustentables en la cuestión de ayudarnos nosotros y ayudar yo, que estoy en la Ciudad de México, a ayudar a la gente capacitando, a lo mejor haciendo redes que lleguen a los hospitales donde trabajamos, buscar de una forma que sea una red, de modo que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades. Creo que México en alianza con St. Jude está haciendo un gran esfuerzo por incrementar la sobrevida en niños en nuestro país. Entonces creo que vamos por un buen camino. Justamente la próxima semana tenemos una junta, tenemos un trabajo de equipo para trabajar sobre leucemias y viene la gente de San Judas a trabajar con los médicos mexicanos. Entonces creo que eso es algo bonito, es algo que tiene que presumirse y es algo que nosotros tenemos que aprovechar. Doctora, me preguntan, perdón que interrumpa, Sí.
¿Dónde la pueden ver que no se liste? Porque no son derechohabientes de lista. Pertenezco al grupo de pediatría oncológica integral, es en Star Médica, en el Hospital Infantil Privado, consultorio 411. Muchas gracias. Gracias. O, bueno, no es San Jude, pero por San Google la pueden encontrar fácilmente. Sí, sí, también. No sé, doctora Chavira, doctor Michaus, todo el grupo de personas del Centro Libanés quieran hacer alguna pregunta. La verdad es de que ha sido una ponencia súper positiva. El título no ayuda mucho a veces, y eso lo comentamos, doctora, Sí. pero finalmente nos habla de oportunidades de vida, y lo que a mí me da pues mucha fuerza dentro de la oncología es que el principal riesgo para morir es vivir. Nadie muere dos veces. Bueno, en la Biblia sí, pero entonces, si todos corremos ese riesgo a cualquier edad, pues corramos el riesgo íntegramente como sociedad y ayudándonos. Y es con esto, doctora Arreguín, que a Hakim le agradece muchísimo su presentación. Creo que nos da, es una cereza en el pastel de varios picos del Día del Niño. Pudo usted concretar, gracias a, bueno, a usted, a Karime, pudieron concretar por primera vez después de la pandemia regalos del Día del Niño a niños con cáncer. Pudieron concretar el darles ese cariño y ese apoyo que ya me dejó duda. No sé si nosotros se los damos a ellos o ellos nos los dan a nosotros. Es algo que hay que reflexionar. Pero lo que sí nos deja claro es que el niño con cáncer es una inversión para el futuro. Es una inversión para estabilidad familiar. Es una inversión del niño sobreviviente con cáncer para su compromiso social en la vida. Y creo que este espejo de situaciones, usted nos abrió la mente ahora. Y no solo eso, sino que nos dice, nuestro país está contrastando con otros países porque verdaderamente esta es una lucha, es un reto que vale la pena en la vida. Y mi más profundo aprecio, mi más profundo reconocimiento, doctora, la forma como nos llevó durante su ponencia, nos hizo ver la responsabilidad como papás o como abuelos de estar muy, muy al pendiente y muy, muy al cuidado de nuestros niños. Y eventualmente de estos niños que tienen una madurez mental muy, muy superior a lo que siempre pensamos. Le agradezco muchísimo su presentación, su compromiso con Centro Libanés, el abrirnos la puerta del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, la puerta de su conocimiento, pero principalmente la puerta de su corazón, doctora. Muchas gracias. No sé, doctora Chavira, que representa a todos los expresidentes del Centro Libanés de Al-Hakim, si quiera decir unas palabras para ya cerrar la sesión, la cual va a estar grabada y bueno, a la disposición en poco en las redes sociales de Al-Hakim. Doctora Chavira. Que no sea la última vez
¿no? Es importante que hagamos mención de esto a nivel nacional y más allá de esto, que trascienda. Si algo nos hemos empeñado en Al-Hakim desde el primer médico, desde los fundadores de Al-Hakim, es hacer una simbiosis y trabajar en conjunto, no nada más por la comunidad libanesa, sino por la comunidad México-libanesa. Somos un grupo de médicos de origen libanés, pero que la mayoría nacidos en México y y ya con descendencia mexicana. Entonces, la realidad es que el bien es para, pues como médicos, además usted lo sabe, ni siquiera hay fronteras, ¿no? Somos médicos sin frontera. Y entonces, le vamos a agradecer que todo lo que vaya usted, pues, aprendiendo, sabiendo y que puede ayudar a nuestra comunidad, siempre tendrá un espacio aquí. La gente está muy agradecida con toda la información que se ha brindado y que, como siempre hemos dicho, oncología es algo muy dinámico y con nuevas cosas. Entonces, siéntase usted en su casa y le damos la bienvenida y el agradecimiento a haber presentado esto y que podamos en un futuro seguir contando con su apoyo y pues muchas cosas que se pueden hacer, así como la semana pasada se dieron esos juguetes para los niños. Se pueden hacer tantas cosas que trabajar en conjunto, como decía hace rato, es una cadena de favores y no hay que romperla, al contrario, cada vez hay que fortalecerla más, y le agradecemos en nombre de todos los expresidentes de Al-Hakim su presencia y su tiempo. Muchísimas gracias. Doctora Arguín, muchísimas gracias. Que ojalá encuentre horas para dormir dentro de toda su actividad. Muchas gracias. Y gracias por el compromiso con la oncología, con los niños, pero principalmente su compromiso con México. Muchísimas gracias, doctor. Quisiera nada más un minuto darle las gracias a ustedes por la oportunidad de poder compartir un pedacito del trabajo que hacemos todos mis compañeros, y hablo de todos los oncólogos pediatras del país, porque el compromiso que ustedes ven lo tenemos todos. Y quisiera agradecer a los niños, quisiera agradecer a los papás, y justamente pues agrupaciones como ustedes, como Al-Hakim, como Centro Libanés, en memoria de Alan, Pequeños Guerreros, Ángeles del Amor, AMANC, Casa de la Amistad, Aquí Nadie se Rinde, y no quiero olvidar a las demás asociaciones que nos ayudan y que lo más importante, que nos escuchan y que están siempre con nosotros en las buenas y en las malas. Muchísimas gracias de verdad a todos por ese compromiso con estos pacientes. Y muchas gracias por darme la oportunidad, doctor. Muchas gracias, y a todos los asistentes. Tuvimos, la verdad, una participación récord. Gracias por sus preguntas. Y bueno, ya sabemos dónde podemos localizar a la doctora. Eventualmente les recuerdo que hay un correo electrónico a hakimmexico@gmail.com para cualquier consulta, y en ocasiones consultas sin costo, para poder ayudar a los pacientes de la comunidad mexicano-libanesa, que no solamente hay que ser descendiente libanés, la verdad es una idea de poderlo abrir para todos aquellos que tengan contacto con Centro Libanés, y estoy hablando familias, empleados, todos estos grupos donde podríamos beneficiar a alguien. Y pues muchísimas gracias, doctora Reguín. Muy emotiva, la verdad, su presentación, muy, muy dinámica, y nos deja para reflexionar hoy por la noche. Muchas gracias a todos los asistentes, y bueno, pues seguimos adelante. Hasta luego, muchas gracias a todos.